El teatro no es solamente actores en un escenario ni ante una cámara. El teatro, ese mundo vasto de lo que se compone este arte, es integrado por mucha gente importante, que casi nunca vemos frente a las cámaras porque no son actores, pero casi siempre identificamos este oficio con los actores. La persona que me visita hoy en Estudio Actoral, fuera de ser un ser muy apreciado, muy estimado, muy querido por mí, porque hemos trabajado mucho, durante muchos años hemos trabajado juntos, es una persona muy importante en el teatro puertorriqueño y sobre todo el teatro de la Universidad de Puerto Rico. Así que recibo con un fuerte abrazo, un cariño tremendo a José Robledo. Muchas gracias. Director de el seminario José Emilio González. Así es. Robledo, te identificamos siempre con teatro, porque solo te vemos con teatro, pero sabemos que tú haces otras labores, además de documentar el teatro, documentas otras artes, otras expresiones artísticas en la Universidad de Puerto Rico. Claro. ¿Cómo? Comencé documentando teatro, y la historia, ¿verdad? Tengo que hacerla Sí, porque por supuesto. tengo que mencionar a la doctora Victoria Espinosa, que fue la gestora de esta faceta de documentación. Cuando se inauguró el seminario multidisciplinario José Emilio González en 1992, fue la unificación de distintos seminarios de la facultad para formar uno solo, entre ellos estaba drama. Y entre los recursos bibliográficos que tenía drama, pues habían como 35, 40 archivos de material documental sobre las producciones del departamento de drama, y me correspondía a mí recibirlas. Entonces, en ese tiempo estaba José Luis Ramos Escobar dirigiendo el departamento de drama, y él contrató a la doctora Victoria Espinosa para que se encargara de identificar todas esas fotos, documentos, todo ese quehacer teatral de la historia del departamento de drama. Yo me quedé maravillado ante el trabajo de Vicky, como le decíamos cariñosamente, y ella fue la que me enamoró para yo poder documentar, a la misma vez que la documentación forma parte de mi profesión, que es la bibliotecología, ¿no? Así que pues ahí fue que comencé a documentar en nuestro archivo de teatro. ¿Tú eres bibliotecario? Yo soy bibliotecario. ¿Y implica? La profesión de las ciencias de la información implica la organización de una serie de recursos bibliográficos de ciertas disciplinas. En mi caso, son las disciplinas humanísticas, ¿no? El seminario multidisciplinario acoge toda el área que envuelve la academia en la Facultad de Humanidades, ¿no? Y principalmente el área de lenguas extranjeras y drama, ¿no? Ahí está la faceta más histórica por la parte documental. Y eso me ha llevado inclusive pues, a dar clases en el departamento de lenguas de francés. Pero tú habías estudiado lenguas. Sí, yo estudié lenguas en el departamento de lenguas extranjeras de la facultad. Mi gestora, la profesora Ruth Hernández Torres, que fue mi maestra. Y luego Carmen Lugo Filippi, Robert Villanueva, Ana Lidia Vega, Susan David, wow, Araceli Rodríguez. Los grandes. Fui afortunado sí, yo creo que en caer sí. esa generación de enseñanza de las lenguas extranjeras. Correcto. Y el libro que escribieron. Sí, el francés vivido, Le Français Vécu, que eso fue lo que a nosotros nos movió a aprender mucho más sobre el francés y otras lenguas. Yo estudié también italiano, portugués, alemán, y me encanta. ¿Cuándo te interesas en los libros? Me intereso en los libros cuando comencé a trabajar en la colección puertorriqueña del sistema de bibliotecas como estudiante asistente. Trabajaba, me recuerdo que los turnos de noche, los que los estudiantes no querían, porque yo vivo cerca de la universidad, y los sábados y domingos. Y fue una faceta nueva porque la idea que yo tenía de una biblioteca es la idea que pues
falsa que a veces tienen muchos de que la biblioteca se va pues de castigo o porque no hizo un examen, pues darle el make-up del examen, maestra, y no es así, ¿no? Ahí fue que yo amé más la academia y más la bibliotecología, la ciencia de la información, y allí estuve por 7, 8 años, cuando entonces luego vino este evento que ocurrió en Puerto Rico y en el mundo, que es la Exposición Universal de Sevilla, Ah, en el 1992, que se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, y por primera y única vez Puerto Rico tuvo su propio pabellón en esa exposición. Y tuve la dicha y la oportunidad de participar y trabajar en el mismo, con 56 compañeros más. y los que trabajaron en el pabellón de Sevilla, ¿eran estudiantes o...? Sí, para esa se hizo una convocatoria para estudiantes o a punto de graduarse o recién graduados que dominaran un tercer idioma, ¿no? Porque la idea era explicar a Puerto Rico en francés, italiano, portugués, alemán, ruso y japonés, además del inglés y el español. Fueron como 543 solicitudes y te voy a ser bien honesto, yo no quería ir. Yo estaba acostumbrado a esta rutina, qué error, las rutinas hay que cambiarlas de vez en cuando. Y yo me sentía tan cómodo que yo me resistía y los compañeros de trabajo en Colegio Puerto me decían, tienes que ir porque si no, no te hablo, no te hablo. Solicita, bueno, solicité. La primera ronda fueron escogidos los que dominábamos un tercer idioma, pues yo dominaba el francés, italiano y portugués. Luego, la segunda ronda era una entrevista en español, en inglés. Fui escogido y la tercera, pues personalidad, propósito. Y bueno, pues fui escogido de esos 540, 57, pues tuvimos la oportunidad de vivir en Sevilla por 7 largos meses. ¿Cuál era la función de ustedes allá? Nuestra función era, como llamamos en Puerto Rico, edecanes. Allá nos llaman azafatos. Y nosotros para azafatos son los de los aviones. Sí, Y sí, para nosotros fue correcto. bien extraño. Pero sí éramos azafatos y nuestra función era atender a los visitantes que venían a ver el pabellón de Puerto Rico. Para eso, pues nos dieron un entrenamiento. Nosotros algunos éramos ya estudiantes de Río Piedra, algunos escogidos que fueron representando otras universidades como la Interamericana, el Centro Caribeño, que era la Universidad Albizu Campos, Sagrado Corazón, el Recinto Universitario de Mayagüez, pues se hicieron estudiantes del recinto con un programa especial y tomamos cursos del recinto. Y entonces tuvimos un semestre, esas 45 horas que se exige, ¿verdad? De enero a marzo. O sea que las clases eran todos los días 4 o 5 horas, eran cursos de historia de Puerto Rico siglo XX, cursos de civilización, de historia de Europa, historia de España, en los que representábamos alguna lengua, pues como un curso de expresión oral, hasta que pues nos fuimos hasta España un 28 de marzo de 1992. Una experiencia única, ¿no? Única. Yo fui aterrado, asustado, nunca había viajado a Europa, alguna experiencia completamente diferente. Llegamos y la expo para ese momento estaba siendo amenazada por la ETA, ¿no? Que si España, que si todos los ojos del mundo iban, también las Olimpiadas de Barcelona fueron ese año, así que España eran los ojos. Llegamos con época de mucho frío y no estábamos acostumbrados a eso. Cuando tú vas a Sevilla, a la Expo, ya estabas vinculado a la biblioteca. Sí, yo estaba vinculado a la biblioteca, sí. Ahí realmente terminó mi primera etapa en colección puertorriqueña. Ahí tuve una licencia, ¿no? de ordinaria, ¿no? De vacaciones, y completó el periodo porque era contrato. Ya luego cuando regreso a Puerto Rico, pues ya pues hay cambio de gobierno, eran años de elecciones y toda esta burocracia, ¿verdad? Entonces pues no hubo oportunidad y surge pues esta maravillosa oportunidad de estar en el seminario donde actualmente trabajo. Era algo nuevo para mí. Ah, bien. Yo pensé que tú estuviste siempre en el seminario. No, yo estuve 8 años en colección puertorriqueña. Ahí Ah, fue que yo nací. Yo nací en el sistema de bibliotecas. Y eso bien. siempre lo digo a los colegas que todavía están allí. Allí fue que yo aprendí a amar la bibliotecología, aprendí lo que es la responsabilidad de una sala, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar a cargo de la sala los domingos y días feriados, de estar en turnos de referencia,
Ahí fue que yo amé la bibliotecología y cuando entonces regreso, yo fui a visitar a la decana de Asuntos Administrativos de ese tiempo, que era la profesora Luz Minerva Betancourt, también egresada de drama, y cuando yo vi esa foto yo quedé maravillado. Era una persona maravillosa, fue mi profesora de gramática española y redacción estilo, y fui a visitarla a su oficina, y ella bien entusiasmada, ¿y cómo te fue? Y, ay, perfecto, y te voy a enseñar esto que hemos hecho ahora. Y yo cuando bajo, y era la remodelación del área donde estaba el departamento de drama y estudios hispánicos para hacer ese seminario multidisciplinario. Y yo vengo y le pregunto, decana, ¿y quién va a trabajar aquí? Ay, Pues tenemos... sobre eso quiero hablar Sí, en el próximo segmento. muy bien. Ok, sobre el génesis, ¿verdad? Ya. Del seminario José Emilio González. Es una conversación desde el Centro de Bellas Artes, la Sala Sinfónica, con José Robledo, director del seminario José Emilio González de la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras. Regreso a conversar con José Robledo del seminario José Emilio González de la Facultad de Humanidades, recinto de Río Piedras, sobre el seminario, el génesis y lo que sucedió luego con el teatro, que es muy importante para nosotros. José, estabas hablando que empieza el seminario y Sí. pues tú estabas desde el principio, ¿no? Sí, desde el principio. Desde el principio, cuando yo visito a la decana, que ella baja y veo ese espacio, veo sobre cientos de cajas allí. No había una mesa ni una silla, no había naqueles, no había nada. Simplemente el espacio con todas las cajas que se heredaron de los distintos seminarios pequeños para hacer lo que es hoy ahora. Y entonces pues yo pues me senté y lo vi y yo hice estadito, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, yo tengo que poner y tomar en cuenta mi experiencia en la colección puertorriqueña, pero sobre todo el tocar la puerta a esos bibliotecarios que me vieron crecer en ese tiempo y en el que siempre toqué la puerta, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y así comencé con un inventario de lo que yo había recibido. Llegaron entonces a montar los anaqueles, llegaron las sillas, llegaron las mesas y en el segundo semestre del año 92-93 comenzamos a comenzar a dar servicio Al estudiante. a los estudiantes. Poco a poco, pues, acomodar los libros. Después, pues, obviamente despertó mucho más el aprender de la ciencia y entonces comencé mi maestría. Y cuando entonces Vicky vino a trabajar conmigo, pues Vicky como que si nos hubiésemos conocido toda la vida. Entonces, pues cuando vimos toda esa amalgama de cajas y archivos que estaban en el sótano del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, pues ahí comenzó entonces la aventura de documentar teatro. Entonces, cuando mi tesis de maestría fue el quehacer teatral universitario riopedrense desde el 1941 hasta nuestros días, organización y recuperación de la información, que es la catalogación. ¿Te había interesado el teatro anteriormente? Ay, te confieso que sí. ¿Sí? Porque cuando yo tenía 12 años, mi hermana Laura me llevó a ver la primera obra de teatro y que yo quedé maravillado, yo quedé así. ¿Y sabes cuál fue? Fue La verdadera historia de Pedro Navaja en el Teatro Silvia Resach, para allá en Puerta de Tierra, con ese elenco original. Me acuerdo que el inicio era Antonio Pantojas, José Félix Gómez, Idalia Pérez Garay, Jacqueline Ferrer. ¡Wow! Toda esa gesta, ahí fue que yo empecé a amar el teatro. Lo escondía, ¿no? Hasta que llegué a la universidad y entonces vi todos esos grandes que yo veía en televisión, que yo vi en ese teatro, y entonces pues comencé pues a enamorarme mucho más. Cuando empiezas a documentar teatro, empieza porque Victoria estaba involucrada, ¿no?, en el proyecto, ¿no? Bueno, no hay duda, hay una combinación de muchas cosas, entre ellas esa que Victoria estaba involucrada,
pero ella me dio el empujón más grande, porque ahí fue que yo comencé a conocer pues toda esta gesta documental que había de la historia del teatro universitario. Y cuando digo teatro universitario es del departamento de drama que cubre pues las puestas en escena en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Desde el origen, ¿no? desde el origen, ¿no? El carromato, ¿no? Que se ponía siempre El en la, rodante. el rodante que se ponía en la Plaza Valdoriotti de Castro frente a la Torre, el Teatro Julia de Burgos, las glorietas, ¿no? Donde sea, ahí pueden empezar a documentar. Entonces formó, que de hecho es actualmente, forma parte de nuestro archivo documental y nosotros tenemos un área en el seminario multidisciplinario que se llama la Sala de Archivo Documental Victoria Espinosa, porque le vamos a llamar así Ay, su qué nombre, porque ella bello. fue quien lo gestó, ella fue quien lo comenzó. ¿Ve? Y fue una maravilla ver cómo Victoria, que tiene una memoria que Dios se la bendijo todo ese tiempo, este es fulano de tal en esta obra, en esta obra, esta obra. Corroboramos con los datos porque ella corroboraba y efectivamente. Entonces todas esas fotos donde estaban todos esos actores, pues ahora mismo se reconocen gracias a su conocimiento y a su magnífica memoria. Y creo que me habían dicho, o se comentó, o tú comentaste, no recuerdo muy bien, que había aparecido algo de una función original del Teatro Rodante. Sí, pues mira, cuando comenzó a ya rumorarse, ya todo el mundo sabía de la gesta que estábamos nosotros haciendo, documentando y recopilando toda esa información de la historia del Departamento de Drama desde el 41, cuando lo funda Leopoldo Santiago Lavandero, con la ayuda de Rafael Cruz Emerick, pues todo el mundo sabía que pues para Vicky, hay que darle esto a Vicky, y en colega, Osvaldo Rivera, que es un colega maravilloso que también ama el teatro y la documentación, encontró en un zafacón pues un video con esta lata, ¿verdad?, antigua y una cinta, y pues, ¿qué será? Pues se la trajeron a Victoria. Entonces, Victoria me la hace llegar y entonces, wow, ¿dónde podemos proyectar esto? Y lo llevamos precisamente a la unidad de radio y cine y televisión de lo que era SETME, ¿no? Creo que era hacerme. Entonces, pues allí pues lograron salvar algo y lograron salvar pues una puesta en escena de Declaración Amorosa y Sancho Panza en la Isla Barataria, que fue la primera obra del Teatro Rodante Universitario cuando se inaugura en el 1946. Así que una maravilla, hay una entrevista que se le hizo a Leopoldo Santiago Lavandero, hay distintas escenas. ¿Reconociste los actores que trabajaban? Reconocí varios actores gracias a Vicky, pero también yo conocí a algunos porque yo siempre fui, la televisión fue, yo siempre maraví la televisión. Ahí yo tuve un doctorado de niño cuando yo veía mucha televisión, cuando había mucho canal, cuando había programas de televisión. Conocí a Chavito Marrero, conocí también a Juan Hernández, a la misma Victoria, Miriam Colón, wow, maravilla. Entonces, pues ahí, pues la guardamos y bueno, nos dio coraje hasta cierto punto porque, y entonces, pues de ahí en adelante, pues somos bien recelosos con la documentación. Hay que documentar y hay que salvaguardar eso. Las generaciones tienen que enterarse de todo lo que aconteció pues en un momento para que puedan conocer nuestra historia. Ese es el documento más antiguo que tienen ustedes, ¿no? Sí, Que conservan. así. Bueno, ese documento Al menos fílmico, ¿no? fílmico. Porque me imagino que tendrán los programas. Sí, están los programas y ahí tengo que nombrar a la secretaria del Departamento de Drama, Carmen Luisa Nevares. Yo le dediqué mi tesis de maestría porque gracias a ella que guardaba todo, porque todos esos archivos que se encontraron en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, fue gracias a ella que logró salvar todo, desde artículos de periódico, desde los documentos originales, los informes de Santiago Lavandero, que él escribía todo. Nos fuimos a las 9:45. El chofer llegó tarde, pero se hizo la función. Hubo un accidente, un actor, al actor fulano de tal, hizo este error, pero se corrigió. Todo lo. Así que también puedo decir que aprendí de Santiago Lavandero, gracias a la documentación, esta gesta que realizó en el quehacer teatral universitario.
Cuando se comienza, ¿verdad? Hoy en día tú eres quien más información tiene sobre este momento y los momentos que siguieron al teatro universitario hasta convertirse en el departamento de drama, ¿verdad? Mucho más tarde. Eh, ¿Había una diferencia entre las diferentes secciones? Por ejemplo, como departamento de teatro universitario, teatro rodante, Sí, porque también existió la comedieta universitaria. exactamente, eso lo aprendí de Victoria. Hay una diferencia, lo pongo para que la gente lo entienda como unas casas de producción, una productora, ¿no? En el departamento de drama. Y eso se gestó desde el principio, desde que se fundó el departamento. Está el teatro universitario, que son producciones que se han hecho en el campus, en el recinto de Río Piedra, ya sea en el Teatro Grande, como se le conoce, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, o en el Teatro Julia de Burgos, o bien en la Glorieta Santiago Bebe, que es nuestra, y terminan ahí. O sea, el departamento no planificó, pues, sacar. Entonces están las del Teatro Rodante, que se estrenan en el recinto de Río Piedra, ¿no? Ya sea en el Carro Mato o en el Julia, y luego están estipuladas, pues, salir fuera del recinto para donde, como dicen, donde lo pidan. Entonces está la comedieta que Victoria me decía que era el teatro infantil universitario, pero que a los actores de ese tiempo no les gustaba esa palabra infantil y ella se inventó pues la comedieta universitaria. Y se componía de estudiantes del recinto con estudiantes de escuela, ¿no? Que venían y muchos de ellos pues amaron el teatro y estudiaron teatro. Entonces están también los cursos de dirección escénica, principalmente la segunda parte, donde el proyecto final del estudiante es dirigir una Y producción eso de también se teatro. documenta. Eso también se documenta. Sobre esto y otros documentos, ¿verdad? Y documentación vamos a seguir ¿Cómo hablando. no? Seguro. Así que es una conversación con José Robledo desde la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en San Juan, estudio actoral. Robledo, has mencionado el espacio de la Glorieta, que era un espacio que no era un espacio con teatro, ¿verdad? Que designado para teatro originalmente. No. Las glorietas eran otra cosa en su principio en la Universidad de Puerto Rico. Y de momento se utiliza este espacio, la Bebe, como teatro. Sí, esa fue una excelente historia que me encanta siempre decir. Para mi época de estudiante, yo entré en el 84 a estudiar al recinto de Río Piedras y en ese tiempo era una cafetería. Era una cafetería que de humanidades íbamos a comer cuchifritos por la mañana con café, ¿verdad? Entonces, luego, pues, se elimina la cafetería y la glorieta se queda un poco abandonada, ¿no? Entonces, siempre los profesores de drama estaban como que detrás de, ahí se puede hacer teatro, ahí se puede hacer teatro, ahí se puede hacer teatro. Y para el 1995, el Teatro Rodante cumple 50 años. Y entonces deciden hacer una producción majestuosa que tú dirigiste, ¿no? Y que Checo Cuevas diseñó, Sueño de una noche de verano. Y realmente esa glorieta se transformó. Yo recuerdo que obviamente se hacía de noche, Checo se cerró la salida por el antiguo decanato de estudiantes, el edificio Carlos Damatienzo, se cerraba a las 6 de la tarde. Los postes en la avenida donde está la Facultad de Humanidades y el edificio Julio García Díaz de Biología, Checo les puso Unas unas mamparas, sí. mamparas, etcétera, y realmente eso se transformó. Y fue un éxito esa obra, se pusieron unas gradas, y ahí fue donde la primera vez yo vi teatro, ¿no? Y vi eso transformarse. Posteriormente, todavía ese espacio no era del departamento de drama, era del decanato de administración del recinto. Y entonces recuerdo que Idalia Pérez Garay dirigía el departamento cuando entonces se solicita, se lucha y entonces se logra que el departamento de drama tenga la custodia de la Glorieta Santiago Bebe. Y entonces esa puesta en escena que tuvo el rodante allí fue realmente
de todas mis obras la favorita, porque a mí me gusta reír, me gusta la comedia, y fue Arlequín, servidor de dos amos. Que esa, yo diría que fue una de las producciones del rodante que mucho más duró 3 años y medio, dentro quizás de la nueva generación de esta época, ¿no? Esa obra fue a Bayamón, fue a muchos sitios, tuvo 3 elencos. Recuerdo que en un día de la universidad, ¿no? Este día que en marzo se celebra el aniversario de la universidad, pues había casa abierta. Y la casa abierta en ese tiempo se tiraba realmente la casa por la ventana. Y el departamento de bueno, pues hacía muchas cosas. Y la obra en la glorieta empezó a llover. ¿Y qué hacemos ahora? Pues yo vi como en 10 minutos movieron toda la escenografía, todos los actores vestuarios y se hizo en el Teatro Julia de Burgos, porque el teatro pues siempre hay que hacerlo, no importa en qué espacio. Eso es lo que yo he visto y eso es lo que yo he documentado. Muy bien, muy bien. De esa obra yo recuerdo que un incidente bien interesante, que había el truco de las albóndigas, la albóndiga que saltaba todo el tiempo, Sí, ¿verdad? Y esa albóndiga era una albóndiga hecha, no era una albóndiga, estaba hecha con plasticina y goma, etcétera, sí, etcétera. Y uno de los arlequines sí, se equivocó y se la comió. se la comió. Entonces, Eran tres, bueno, eran arlequines y ese entonces arlequín, pues, no sé, se no entregó podía mucho al hablar, papel. Se porque entregó. qué horror aquello. Recuerdo Pero eso, sí. también era, como era comedia del arte Claro, y la gente entendía que era una comedia, la gente entendió como parte que era parte de la obra, ¿verdad? El pobre sí. Arlequín con su albóndiga moviéndole en la boca para lado y lado. Entonces, Si supieras que en una función casi a lo último, hasta me mencionaron a mí. sí, El sí, sí. seminario de Robledo, de Robledo. No, no digan eso, no digan eso, no, no, no. Fue bien jocosa esa obra, la disfruté mucho. Lo del teatro en la Glorieta está documentado. Sí, está documentado. Y también está documentado, obviamente, aparte de las producciones grandes, está documentado todo lo del rodante. Todo lo de Rodante, todo lo que pasa es que a partir de ese momento, y yo te voy a hacer una historia en mi defensa de tesis, es que fueron 32 personas, nunca había habido una defensa con tanta gente. Yo Wow. estaba seguro de mí y estaban los grandes del teatro, estaba José Luis Ramos Escobar, Rosa Luisa, estabas tú, estaban secretarias, estudiantes. Bueno, yo me sentía bien privilegiado. María de los Ángeles Castro, que fue mi jefe en ese tiempo. Y recuerdo que en la defensa, mi director de tesis era el doctor Mariano Maura Sardó. Mis lectores eran Victoria Espinosa y mi querida Mandy, catalogadora del sistema de biblioteca ya jubilada, que me llevó un norte. O sea, yo tenía los tres perfectos. Y hay un momento en que el doctor Maura hace la pregunta, pero Robledo, una pregunta. Cuando termine todo esto, qué va a ser de ese archivo? Y yo no abrí la boca, la abrió Victoria. Un momento, pero se tendría que acabar el departamento entonces, ¿no? Eso no termina. Si termina eso, pues termina el departamento de drama. Esto continúa. Entonces, eso me hizo reflexionar porque yo estaba organizando, Victoria, estamos organizando lo que había, pero lo que estaba en pie, eso continúa. ¿Quién va a documentarla? Ahí nace mi faceta de documentalista. Yo soy responsable de que ese archivo continúe. Por lo tanto, pues, este que está aquí, como yo digo, tuvo que aprender a manejar una cámara de video, una cámara de foto. Yo no soy fotógrafo, yo he aprendido a manejar una cámara. Y como pues la realidad es la realidad, no puedo tener un fotógrafo que esté disponible sábado, domingo de noche, donde la cultura se manifiesta. Bueno, pues he aprendido a manejar una cámara y pues entre mis estudiantes asistentes, mis grandes, que son mi mano derecha en todo, y todas las generaciones que he tenido, y yo pues hemos mantenido pues ese archivo. Y en la actualidad pues soy el responsable, o el seminario es responsable de documentar las producciones del departamento de drama, todas. Te pregunto, ¿conoces tú de otras instituciones análogas, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico, como el Instituto de Cultura o quizás, no sé, el Ateneo puertorriqueño, sí, que hayan documentado el teatro también, Hay, porque es al- importante, hay porque algunas que lo han documentado, pero quizás no con el ímpetu quizás que yo, ¿verdad?
le llevo. No con Porque para mí entusiasmo, ¿no? no, ¿verdad? Modestia aparte, ¿verdad? Pero es que soy en eso bien radical. O sea, no puede haber una producción que no ¿Qué se importancia documente. tiene el documentar el teatro? Si no se documenta historia, o si no se documenta ese momento sobre teatro, entonces las generaciones posteriores no van a conocer lo que pasó. Sí, ¿Ve? Y eso para mí es bien importante. Yo crecí, como te indiqué ahorita, en los años 70, cuando yo veía mucha televisión, donde había muchos programas de televisión, mucha oportunidad para el actor puertorriqueño manifestarse a través de la televisión y el mismo teatro. Eso no existe. Y me da pena que las generaciones de actores no conozcan, pues, esas personas, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando falleció José Miguel Agrelot, el primer comediante de nuestra televisión. Un estudiante me pregunta, ¿y quién es él? Yo quedé impactado, yo quedé afectado. Pero a la misma vez no lo culpo porque, pues, la televisión pues no es la misma que antes. Entonces, yo crecí conociendo a Juan Boria y ya había muerto en mi época, ¿ves? A todos esos actores cuando comenzó la televisión, porque siempre los canales ponían los principios de la televisión y quienes salían, el show Libis. Yo no vivía cuando eso, y yo sé que existió un show Libis, la novela Fab. Yo sabía, yo conocía, pero lo conocí pues viendo. Entonces, pues hay que tener conciencia de mantener esa historia. Entonces yo no me perdonaría, yo he sabido venir enfermo a documentar una obra, porque tiene que haber alguna evidencia de que sucedió eso. muy bien. Me parece que es lo más importante, sobre todo porque el teatro como tal, es un arte que es efímero. Correcto. Se representa y desaparece ahí mismo. Ujú. Y no vuelve a aparecer hasta que no se vuelve a representar y nunca es igual. Exacto. Nunca es igual. Contrario al cine, ¿verdad? Que queda alguna televisión bien Ya. hecha, ¿verdad? Ujú, claro. Que queda para la historia. El teatro desaparece. Ujú. Entonces la labor que ustedes hacen, la labor que tú haces desde el seminario es importantísima para el teatro, para el futuro y sobre todo para la historia de Puerto Rico. Voy a pausar y regresamos. Seguro. Es una conversación con José Robledo desde la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en San Juan, estudio actoral. Continúo esta conversación con José Robledo, director del Departamento de Documentación, podríamos decir, del Seminario José Emilio González Ay, Dios mío. Mensaje para la decana que lo cree. de Humanidades, de la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras. Estamos hablando de la documentación que este profesor universitario ha hecho de la historia del teatro de la Universidad de Puerto Rico, sobre todo del Departamento de Drama y la actividad que ha llevado a cabo desde sus principios hasta el presente. ¿Existe alguna documentación, Robledo, sobre el teatro como tal, el edificio, el teatro, los orígenes del teatro? ¿La tienen ustedes o existe en otro espacio? No, la tenemos nosotros. Sí existe documentación de los espectáculos que ha tenido nuestro majestuoso Teatro de la Universidad de Puerto Rico, fundado en el 1936. Sí, hay bastante. Heredamos de lo que llamamos el archivo universitario, lo que era el archivo central antes. Ah, sí. Nos suministró toda la documentación referente porque Ah, qué entendemos maravilla. que el seminario es excelente y eso está en la cédula del teatro, que somos la unidad de información del Teatro de la Universidad de Puerto Rico y su historia. Eso es un proyecto grande que está en mi agenda, comenzar a documentar la historia de nuestro majestuoso Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que ha sufrido en etapas Merece un pasadas. libro, merece un Sí, libro. que ha sufrido pues los embates de la reconstrucción, huracanes, pero ha podido sobrevivir. En un momento dado, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico es el centro de la cultura, vamos a decir,
y sobre todo el entretenimiento especial en Puerto Rico, Bueno, como los conciertos del Festival Casals, exacto. como lo fueron las obras de teatro, las compañías que llegaban a Puerto Rico y Ujú, visitaban a Puerto Rico, las compañías correcto. teatrales, iban al teatro de la Universidad de Puerto Rico. Luego, obviamente, con la creación del Centro de Bellas Artes y otros espacios, pues esto cambia un tanto. Eh, pero lo que nos interesa a nosotros, es la documentación que tú has hecho del departamento y del teatro de la universidad. El- los cambios, a través de tu documentación, ¿qué cambios tú has notado? ¿Cuáles son los más notables? Bueno, los cambios, aparte de la nueva tecnología, ¿no? Eh, Hay algo que siempre trato de incrustar y es que el- la universidad, o bueno, sí, en este caso la universidad que es donde yo trabajo y documento, la documentación sea parte de, ¿ve? Entonces, es precisamente ese es el cambio grande, ¿no? Antes en una producción del departamento, pues no había documentación o simplemente eran los familiares o cualquier otro profesor, ¿verdad? Pero ahora ya es oficial. Ese fue el cambio, ¿no? Que ocurrió en el departamento, de que la documentación fuera parte. Y tan es así que hoy día, pues, soy el responsable de crear el programa de mano, que es mi registro oficial de la información de esa obra. Yo soy responsable de que en ese programa de mano esté todo el que colaboró, incluyendo actores, incluyendo diseñadores, ayudantes, utilería, toda esa amalgama que el público desconoce, ¿no? Debe estar incluido ahí, y unas muy buenas notas de programa de mano donde algún experto, ¿no? de X obra hable o critique un poco sobre la obra de teatro que se está llevando a cabo, porque todo tiene un significado. El departamento de drama no es no es comercial, ¿no? Que voy a poner esta comedia, ¿verdad? De esto para Ujú. reírse, o qué sé yo. No, hay una justificación académica apoyada por un currículo que tiene el departamento. Por lo tanto, pues los profesores del departamento de drama han sido responsables de que esa academia se siga a través de estas producciones de teatro. Cuando se documenta la obra, ¿dónde se empieza? ¿Cómo se empieza la documentación Mira, de X producción? comienza cuando el director o directora hace sus audiciones, ¿no? Nosotros documentamos y grabamos las audiciones. ¿Por qué? Porque aquí comienza la aventura, ¿no? Aquí comienza el proyecto de la puesta en escena, ¿no? Y esta documentación le ayuda inclusive al director o directora a verla en filme o sea, en película, y ver qué actor o qué actriz, espérate, me sirve, si entonces hace los llamados callbacks, ¿no? Pues callbacks por esto, por lo que vio. Y luego, ante la selección, pues comienza, bueno, como se hace en el teatro. El director o directora convoca, se comienza el primero con la lectura, el trabajo de mesa, eso se documenta, ¿no? Cuando el estudiante actor está con el libreto, está leyendo, ahí el director comienza a trabajar las entonaciones, ¿no? Cómo se dice, ahí el director a veces aprovecha de eliminar, usa esta palabra. Y luego cuando terminan de la lectura, que hay el trabajo de mesa, que hay ese, porque el estudiante tiene que, aparte de la obra, se analiza un poco para poder entenderla, eso se documenta. Luego cuando comienza pues el bloqueo, donde el director le dice muévete hacia la derecha, y el estudiante, es interesante ver cómo el estudiante anota en su libreto, que eso fue lo que yo heredé y eso está en el seminario. Muévete, me muevo a la derecha, diagonal al frente, atrás, háblale a Anita y no sé qué. Y eso es majestuoso. Luego, pues, este devenir Eso también está eso está documentado. documentado, claro. Y luego ese devenir del actor cuando se va aprendiendo sus líneas, etcétera. Hasta entonces el ensayo general, donde está parcialmente un vestuario, faltan el diseño de las luces, o vamos a hacer el ensayo de luces, etcétera. Vamos a parar, eso es majestuoso. Cuando uno envuelto y de momento para poder corregir algo.
Y luego pues el ensayo general, que es como una función, y los pequeños detalles que haya que correr, y luego pues la función. Todo eso se documenta. Todo eso documenta, sobre todo con público, porque Victoria siempre me decía, debes documentar, ella me decía, Cheito, Cheito, tienes que documentar cuando esté la gente, el público es importante. Y sabes que en la documentación que hay de la primera obra del Rodante, Sancho Panza en la Ínsula Barataria y de Creación Amorosa, hay muchas fotos de gente de los años 40, nuestra civilización de los años 40. Tú podías ver retratos de personas sin dientes y feliz de la vida sonriendo, o un niñito desnudito, o una niñita pues sin zapatos, o trepado en un árbol viendo de allá el carromato y toda esa gente. O sea, era maravilloso cómo podemos analizar la civilización y la historia nuestra en ese tiempo. Y entonces, Victoria, siempre dijo, tienes que documentar al público. Cuando, sí, obviamente, ¿verdad? Que se documenta el público nos sirve también para muchas. Lo que me interesa preguntarte, ¿quiénes pueden utilizar las facilidades del seminario? Todo el que le interese la investigación teatral. Yo soy bibliotecario y apoyo el acceso a la información. Y eso es uno de nuestros lemas de los bibliotecarios y profesionales de la información. La información debe estar siempre accesible a todo el mundo, ¿no? Hay unos estándares y unas normativas que uno a veces cumple, o en el sentido de que, bueno, pero somos la Universidad del Estado y la información debe estar al alcance de todos. Y sobre todo ahora con la nueva tecnología, con nuestra página de internet, las redes sociales, eso está al alcance de todo el mundo. ¿Ve? Todo el mundo se debe enterar sobre los orígenes de nuestro teatro, nuestro departamento de drama en nuestro país, en el primer centro docente. Así que todo el mundo debe tener acceso. Esta documentación, esta recopilación de información y de datos sobre origen y desarrollo, ¿verdad? Del teatro de la Universidad de Puerto Rico, como paralelo a los orígenes y desarrollo de la ficción teatral en Puerto Rico, casi, ¿verdad? Igual, más o menos, los principios de los años 40 hasta nuestros días. Es importante además porque por primera vez alguien que esté haciendo una investigación sabe a dónde ir. Correcto. Así Cuando es. esa persona que va a hacer esa investigación se acerca al seminario José Emilio González, ¿eres tú quien lo diriges? Sí. Al principio, Victoria, hay muchas tesis escritas sobre el teatro rodante y Victoria conseguía, pero la información precisa para ese investigador, ¿ve? Y le buscaba el original. Aquí está, y Victoria lo entrevistaba o lo entrevistaba, etcétera, y yo aprendí eso de Victoria. Y eso hay que seguirlo, punto. Eso no está ahí para ponerlo en una muy buena caja antiácido, con una cubierta antiácido para que se mantenga el documento. Se digitaliza, pero eso está ahí para usarse. No para destruirse, para usarse. ¿Ve? Por lo tanto, pues sí, está accesible para el que interese. Mantenerlo vivo. Mantenerlo vivo, claro, sí, sí. De hecho, eso eso me ha dado pie a documentar otras áreas de la cultura universitaria. Sobre eso podemos hablar en el próximo segmento. Es una conversación la más de interesante con José Robledo, director del seminario José Emilio González de la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El seminario José Emilio González, además de lo que hemos hablado, que es los documentos que tienes y la documentación que ha hecho sobre el teatro en la Universidad de Puerto Rico y también extendiéndolo fuera de la universidad, ¿verdad? Porque muchas veces se documenta la aportación que han hecho exalumnos, Sí. etcétera, ¿verdad? Que tiene que ver Sí. directa o indirectamente con el departamento de drama, casi siempre directamente. Documenta además otras actividades del campus, como el coro. Pues mira, sí, como hemos documentado tanto el teatro y entonces se estableció un patrón de documentación en las producciones del departamento de drama, todas se documentan. Se me ocurrió una vez
¿por qué no se documenta el coro de la Universidad de Puerto Rico? Otro sombrero más, Dios mío. Pero no me importaba, porque el coro de la Universidad de Puerto Rico nació en el 1936, 10 años antes del rodante. Y entonces se justifica documentar el coro. Entonces me acerqué a la actual directora, la majestuosa Carmen Acevedo Lucío, que ha estado en estos escenarios, ¿no? Dirigiendo al coro de la Universidad de Puerto Rico, a Coralia, el coro de concierto, a la Filarmónica. Bueno, eso es otro programa. Y me la acerqué, podía documentar a la gente, ella le gustó. Entonces, a partir de ahí, ay Dios mío, documento todo lo que el coro de la Universidad de Puerto Rico realiza. Entonces, tuve la suerte de que en un concierto de aniversario, cuando fue el 75 aniversario en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, los exalumnos del primer director y fundador del coro, el maestro Augusto Rodríguez, tenían mucha documentación en carpetas, como se hacía antes. O sea, que nuestras madres y abuelitas ponían todo en álbumes y las fotos puestas en cubiertas. Pues yo heredé todo eso. Las digitalicé todas, todas, todas. Así que tenemos bastante historia del coro de la Universidad de Puerto Rico y a partir de ahí nosotros documentamos todas las presentaciones que hace el coro dentro y fuera del campus, ¿no? Hay otro coro que es el coro de conciertos que la maestra Carmen Acevedo Lucio creó, que es el coro, como yo diría, el coro rodante, porque es el coro que tiene menos integrantes y que tienen la voz más desarrollada, saben, y escriben música, ¿no? Y entonces ese coro ha tenido la oportunidad de viajar y ganar muchos premios para nuestra universidad y para nuestro país. Y a partir de ahí, sabes que en el 2013 Carmen me lleva con ella al primer viaje para documentar a Coralia, que de hecho ganó el premio en un concierto de coros en Francia, imagínate, Francia, allí mi francés pues se botó, me boté con el francés. Y entonces pues fuimos a Alemania y luego en Francia y entonces ganó el famoso Grand Prix, ¿ves? Que ganó Coralia, ¿no? Y a partir de ahí pues documento todas las licencias. Carmen me ha llevado a Hungría, hemos ido a España, Francia, Alemania, el último fue a Italia, donde documento pues todo lo que ellos hacen, ¿no? Así que pues sí soy responsable de documentar el quehacer musical. Y ahora las agrupaciones musicales, nuestro departamento de música también tiene muchas agrupaciones musicales que hay que documentarlas, parte de nuestra historia cultural, ¿ves? La banda, el conjunto criollo, el conjunto de flautas, el de guitarra, hay mucha manifestación musical de nuestros estudiantes que también pues hacen y llevan el nombre de nuestra universidad en alto. Así que pues sí también documento la música, aparte del teatro. Se ha hecho se han hecho producciones que tú has podido documentar en conjunto con el Departamento de Música y el Departamento de Drama, ¿o no? Sí, hace unos años, y yo espero que se logre reactivar, se creó el llamado Teatro Repertorio de la Universidad de Puerto Rico, donde se combinaba precisamente los talentos de los estudiantes de teatro y los estudiantes de música. Y eso comenzó con el entonces director ejecutivo del teatro, el profesor Edgar García, y dirigió el musical Evita, donde combinó pues la gesta de nuestros exalumnos como actores profesionales, más actores y músicos profesionales de nuestro país, y entonces nuestros estudiantes. Y se hicieron varias producciones, luego pues la llamada economía, etcétera, no mermó, pero entiendo que van a volverlo a reactivar y ojalá que así sea para poder combinar, hacer esa combinación del arte, ¿no? De nuestra facultad, que viene de nuestra Facultad de Humanidades. Y eso está documentado también. Eso está documentado. Mencionaste anteriormente que se han escrito bastantes tesis, ¿no? O sea, Sí, trabajos, sí, se han escrito trabajos. investigaciones, se han Sí, hecho investigaciones, se ha hecho que han tenido la investigaciones. oportunidad de usar todo este Sí. material que tiene el seminario. Yo diría que en términos de tesis han habido como sobre 8, 9, 10 tesis, Wow. tanto de maestría como la mayoría son doctorales, sobre el teatro rodante, sobre las producciones de drama y que pues aportan, ¿no? No solamente a la información sobre nuestro teatro universitario y rodante, sino también a que gracias a los recursos de información que tiene el seminario, pues han podido ser útil para
estos investigadores y crear entonces recursos de información como una tesis doctoral. Estas investigaciones que se convierten en tesis doctorales, algunas de ellas se han convertido en libros publicados que se han... Hay unas que se han convertido en libros, sí, que han sido publicadas, y entonces pues ha habido revisiones, ¿no? Siempre los estudiantes o ya los doctorandos, como se dice, ya hacen revisiones y las publican. Así que salen con nuevas correcciones y nuevas investigaciones. Y sí, han habido muchas que han sido publicadas. Ok, quiero saber cuánta información de esta que tenemos en la Universidad de Puerto Rico, que tú tienes en el seminario, ¿ha podido difundirse a otras bibliotecas en otros países, a otros seminarios en otras universidades? Pues mira, no tengo esa estadística, Pero ¿ha podido? sí, he podido. ¿Han habido los contactos? Han habido contactos porque, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de viajar con el Teatro Rodante, con la producción Platero y yo, que dirigió, que adaptó y dirigió Julia Thompson y María Eugenia Mercado, fuimos a Escocia, que fue nuestro primer viaje. A través de esa documentación que nosotros hacemos, más las publicaciones que Victoria escribía, pues sí se llevó. Y a través del mundo de la internet vi que hay bibliotecas que tienen escritos que hemos hecho nosotros, ¿verdad?, sobre la gesta del teatro universitario y de drama, y sí están presentes. O sea que la nueva tecnología a través del mundo de la internet pues ha podido captar, que ese es nuestro propósito, ¿no? Que todo el mundo se entere y sepa, este recurso se escribió, úselo, para eso está escrito, ¿no? Y sí, yo doy fe de que hay mucha documentación que ha sido captada por otras unidades de información de otros países. No es costumbre, sino es algo que se ha dado. No, eso se ha dado. Pero no son convenios que hay con otras bibliotecas ni nada. No, esos convenios, no ha habido convenios, ha habido simplemente la naturaleza de la información que existe y estamos dispuestos a hacer, me gustaría hacer convenios con otras universidades de Europa, América. Correcto. Claro. A mí me parece que es lo ideal. Sí. Y que se conozca y que además exista también en esas bibliotecas, en esos seminarios, en otras universidades, esta información tan valiosa que se ha recopilado en José Emilio González. Claro, sí. Robledo, tú eres un bibliotecario, Sí. antes que, ¿verdad? Además, profesor de bibliotecología, profesor de lenguas, entre ellas francés, prominentemente. Si un estudiante hoy en día, una persona joven, se acercara a ti y te preguntase, ¿cómo se logra lo que tú has logrado? ¿Cómo se hace para ser José Robledo? ¿Qué tú le contestarías? Yo le contestaría lo siguiente: estudia lo que quiere estudiar si realmente es su vocación. Yo tuve la experiencia de en los 80, comencé a estudiar administración de empresas, pero me inicié desde primer año a estudiar francés. Cuando me di cuenta que la administración de empresas, mira, no es lo mío, voy a seguir en francés. Y todas las lenguas y todo, en mi época terminamos trabajando en un aeropuerto o dando clases en una escuela. Y yo me lancé a la aventura. La aventura fue tan magistral que terminé viajando a España a mostrarle al mundo cómo era mi país en francés, italiano y portugués. Así que yo creo que no debemos pensar en que me voy a morir de hambre o no voy a conseguir empleo. Láncese a la aventura. El norte debe marcarlo. Y ¿sabes qué? También otro mensaje: todos somos documentalistas. Tenemos teléfonos inteligentes que documentan inmediatamente la gesta cultural y la gesta de familia, la gesta histórica. Así que todos somos responsables de mantener nuestra época, ¿verdad?, venidera para los futuros, el futuro que venga, las futuras generaciones conozcan pues lo que tú estás haciendo ahora. Así que te lanzas. Gracias, Robledo. Siempre a la orden. Gracias, José. Ha sido un placer tenerte aquí. Para mí también. Son muchos los recuerdos de aquellas mañanas. Aquellas mañanas del café a primera hora de la mañana antes de iniciar nuestros trabajos en la Universidad de Puerto Rico. Créeme que los recuerdo con mucho cariño. Claro. Y gracias por todo. Y gracias por estar aquí hoy. Seguro.
Ha sido una conversación con José Robledo en estudio actoral desde el Centro de Bellas Artes